Dios les bendiga en esta tarde. Estamos un día más para llevarles el consejo de la palabra. Agradecidos profundamente con el Señor, primeramente porque nos ha dado vida un día más, porque no tenemos con qué pagar tanta misericordia que Él tiene hacia nosotros. Y a través de esa misericordia tenemos vida, tenemos esperanza. Y en gratitud hacia el Señor llevamos esta palabra para ti, este mensaje, el cual hay un propósito para aquellas almas que no conocen de Jesús, para aquellas personas que están perdidas completamente en la drogadicción, en muchas cosas del pecado. Pero déjame decirte en esta tarde que hay una esperanza de vida eterna. Hay un Jesús, el cual murió en la cruz de Calvario. Y al tercer día resucitó y dio su vida con un propósito, para que tú y yo tengamos esperanza y pasemos de muerte a vida. Es que en esta tarde vamos a hacer una oración de fe. Gracias te damos, Señor, en esta tarde. Gracias tu palabra, Padre Santo, porque tu palabra dice que no volverá vacía. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos dejaste un mensaje. Nos dejaste, Señor, un propósito, para que a través de esta palabra, Señor, alcancemos la vida eterna, alcancemos el perdón de nuestros pecados y que nos volvamos a ti, Señor, de nuestros malos caminos, Señor. Señor, en esta tarde, Señor, yo en oración te ruego, Señor, por aquellas almas que no conocen de ti, Señor, por aquellas almas que te rechazan, por aquellos, Padre Santo, que han endurecido su corazón, Señor. Ten misericordia. Toca sus corazones, Señor, y háblales a través de tu palabra. Con ese amor, Señor, el cual tú vertiste en la cruz del Calvario, el cual diste tu vida, Señor, no renegaste, Señor. Y con ese mismo amor, Señor, predicamos esta palabra. Porque ese amor, Señor, tú lo sembraste en nuestro corazón. El sentir, Señor, de buscar el perdido. El hablar tu palabra, Señor, es un menester que tú has sembrado en nuestro corazón. Así como tú diste tu vida en la cruz del Calvario. Esa vida, Señor, que al tercer día tú resucitaste, nos diste una esperanza para vida eterna. Y por esa, Señor, gratitud que tenemos hacia ti, Señor, estamos aquí para predicar esta palabra. Y en esta tarde, Señor, glorifícate en el consejo, que será para bien, para nuestras vidas. Gracias te damos, en nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Estaremos meditando la palabra ahí en el libro de Marcos 15. En la crucifixión de Jesús. Estaremos hablando de la crucifixión y la resurrección. Dos temas para que tú sepas que el Cristo que te predicamos resucitó y que no está muerto. Dice la palabra ahí en el libro de Marcos 15, 27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios, en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros se salvó a sí mismo, no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos también. Los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que introducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja de vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. La palabra nos dice que fue crucificado, dice, con 2 ladrones. Así como estas personas no creían,
en Jesús. Aún dice la palabra que estando él crucificado, le injuriaban, se burlaban de él, siendo que Jesús solamente dio su vida en la cruz de Calvario. Él estaba cumpliendo un propósito con esa crucifixión. No era que él era culpable, pero el hombre le miraba como culpable. El hombre le miraba como un impostor. Pero la realidad de las cosas es que el propósito de su muerte tenía algo muy importante para nosotros. No es que él era culpable, él era inocente. Pero él dando su vida por ti, por mí, él sufrió, dice la palabra, todas esas burlas que el hombre hizo, todo lo que le decían, él lo soportó hasta la muerte. Pero déjame decirte que cuál sorpresa fue cuando él exclamó, cuando él le entregó su espíritu dice la Biblia que hubo tinieblas en la tierra. ¿Por qué? Porque él era verdaderamente el Hijo de Dios. Y aún estos religiosos le injuriaban. Dice la palabra que se burlaban de él, ignorando que verdaderamente él era el Hijo de Dios. Él no se hacía llamar el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios. Él fue el Hijo de Dios. La palabra nos dice así. Cuando él entregó su espíritu, dice la palabra, que la tierra tembló. Porque era la potencia de Dios. Era la misma presencia de Dios la que hizo esto. Y aún así, el hombre no se arrepintió. Aún así, viendo este acontecimiento, aún los hombres dudaban. Dice la palabra que aún sus mismos discípulos dudaron. Pero déjame decirte que este Jesús que murió en la cruz no terminó aquí. Este Jesús, el cual dio su vida, de este Jesús del cual los hombres aquellos de aquellos días se burlaban y lo escarnecieron. Déjame decirte que este Jesús no quedó en la tumba. Este Jesús, dice la palabra, que al tercer día resucitó. Y vamos a ir al libro de Marcos, un capítulo más, en el 16, para que sepas que Él no quedó ahí en la tumba, que ese Cristo no quedó colgado en una cruz, como muchos hoy en día lo portan en el cuello en una cruz. Déjame decirte una gran verdad. Cuando pasó el día de reposo, dice la palabra ahí en el 16:1, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Dice la palabra, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, como os digo. Y ahí ya se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temor y espanto. Ni decía nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana del primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían entrado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que venía y que había sido visto por ella, no le creyeron.
Pero después de que apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Dice la palabra que aún y los mismos discípulos, aún y los mismos que estuvieron con él, dice que aún ellos dudaron de la resurrección, siendo que Jesús les dijo que al tercer día resucitaría. Dice la palabra que aún ellos dudaron, si no fue que Jesús se les apareció juntamente a los discípulos cuando estaban juntos. Hasta ahí creyeron. Déjame decirte que esta palabra tiene un propósito. Así es que aquel Jesús que murió en la cruz del Calvario, déjame decirte que no está ahí. Porque aquí en la Biblia nos dice que Él resucitó y se levantó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Así es que tú en esta tarde, tú dices, no, yo no sé si es cierto. Te lo estoy comprobando con la Biblia. Antes la muerte y después de la resurrección. En el capítulo 15 cuando Él fue crucificado y en el capítulo 16 cuando Él fue resucitado. Las obras hechas realidad. La palabra testifica cómo fue que Él fue crucificado, pero también la misma palabra da fe de la resurrección de los muertos. En el 16 dice la palabra que Jesús les reprochó. Jesús exhortó a sus discípulos porque no creyeron, siendo que Él de su misma palabra les había dicho que iba a resucitar, que al tercer día Él iba a resucitar. Y el hecho que resucitó al tercer día tiene un propósito para nosotros. Tiene un propósito que Él venció la muerte. Al morir Él y al resucitar, Él venció la muerte. Y en esa resurrección tú y yo pasamos de muerte a vida. Pero dice la palabra que tenemos que creer. No seamos como los gobernantes de aquel tiempo que se burlaban de Jesús. No seamos como sus mismos seguidores que aún ellos, aún escuchando las propias palabras del Señor Jesús, dice la Biblia que dudaron. No seamos tú y yo como ellos. Porque la palabra te está dando testimonio que Jesús murió y que Jesús resucitó. Y que debemos de creer por las obras de la palabra. No seamos uno más de los que dudamos. Porque en aquel día déjame decirte que habrá una sorpresa. En aquel día seremos juzgados por cuanto no creímos al testimonio de la palabra, la cual Él dejó. Él dejó los hechos de su vida recalcados en esta palabra. Todo lo que el Señor Jesús hizo y pasó están escritos en esta palabra. La muerte y la resurrección están calcados en esta palabra, para que tú y yo entendamos que tenemos que morir al pecado y resucitar para vida eterna. En esta tarde yo te quiero hablar de aquel Jesús que murió. Cuando Jesús murió, dice la palabra que Él venció el pecado y las potestades de las tinieblas, para que tú y yo, a través de esa misericordia y esa muerte de cruz, tuviéramos una esperanza para vida eterna y resucitáramos juntamente con Él. Así es que en esta tarde, al tú saber esta gran verdad, tú tienes que meditar en tu vida y entender que tienes que morir al pecado. ¿Para qué? Para que puedas pasar de muerte a vida. Porque la palabra dice que tú y yo tenemos que morir al pecado para poder merecer la vida eterna en esta tierra. Tenemos tú y yo que arrepentirnos de nuestro pecado. Tenemos que voltear hacia arriba y reconocer que aquel Jesús que murió está sentado a la diestra de Dios Padre. Está ahí arriba. Dice la palabra, rogando por ti y por mí al Padre. Pero tenemos que tomar una decisión. Y que no sea muy tarde, porque no sabemos cuándo el Señor venga. O no sabemos si la muerte nos sorprenda antes de tiempo. Y estamos muy cómodos en esta tierra, viviendo una vida conformista, una vida religiosa. Y déjame decirte que la vida religiosa no te va a llevar al cielo, sino es aquella vida que refleja
la vida del Señor Jesucristo en nuestro corazón. Esta palabra tiene que estar en nuestro corazón. Tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Déjame decirte, el mismo Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso te damos esta palabra en esta tarde, para que tú tengas una experiencia de salvación a través de esta palabra. Pero déjame decirte, la misma palabra dice que el que no creyere ya ha sido condenado. El que no creyere a esta palabra misma, en aquel día le va a juzgar. Así es que en esta tarde te queremos hacer una invitación para que a través de esta palabra tú puedas tener una esperanza para vida eterna. Pero déjame decirte, no eches estos consejos en saco roto. No los tires a la basura, porque esta palabra tiene un gran propósito. Como tú y yo vamos a resucitar en aquel día si tú y yo morimos en pecado? Al Jesucristo morir en la cruz de Calvario fue para vencer la muerte. Ahí venció las potestades de las tinieblas. Y al resucitar, dice la palabra que Él se enseñoreó de todo y nos dio la autoridad a nosotros, como sus hijos, para vencer la muerte. En aquel día dice la palabra que seremos resucitados juntamente con Él. Dice que al sonar de la trompeta seremos resucitados con Él. Y esa palabra es para aquellos que creyeron en su palabra. Déjame decirte lo que dice su palabra en Juan 11, 25 y 26. Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús estaba diciendo que Él es la resurrección de la vida. Cuando Jesús murió y resucitó, Él ahí claramente nos enseña que Él es la resurrección y es la vida. Porque cuando Él resucitó de la muerte, Él es la vida eterna. Él es nuestra esperanza por siempre. Pero ¿qué pasa hoy con el mundo? Hoy el mundo quiere lo fácil. No quiere voltear hacia Dios. No quiere pensar que un día su vida se va a acabar en esta tierra. Es lo menos que el hombre hoy piensa, en la muerte. El hombre de esos tiempos no piensa que va a morir. Cuando el hombre escucha que va a morir, le entra terror, porque aún quiere seguir viviendo en esta tierra. Pero déjame decirte que un día la muerte llegará a nuestra vida. Pero ¿cómo estará tu vida cuando la muerte llegue? ¿Estarás preparado para el día del Señor? ¿O aún no has preparado tu vida? Déjame decirte que en esta tarde hay una esperanza para vida eterna, porque no todo está perdido, porque Él es la resurrección de la vida. Déjame decirte que si tú en estos momentos estás viviendo una vida en pecado, una vida que no agrada a Dios, déjame decirte que Él es la resurrección de la vida. Él es el que te puede perdonar, el que puede salvarte, el que puede darte un tiempo mejor. Porque este mundo, déjame decirte, que te va a dar cosas perecederas, pero las cosas en el Señor son para vida eterna. Por eso dice su palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, porque en el reino de Dios y su justicia está la vida eterna. Está la esperanza para nosotros. Y hoy queremos hacer una invitación para todas aquellas almas que no tienen aún el Señor en su corazón. A través de esta palabra, a través de este mensaje, tú comprobaste que Jesús no está muerto, que Jesús ha resucitado, y juntamente con Él hemos resucitado. Pero tenemos que estar en el propósito de su palabra. Esta tarde te queremos hacer una invitación para que, si tú no conoces al Señor, tú puedas entregar tu vida al Señor. Yo no sé cómo está tu vida, pero Dios sí la sabe. Tú sabes cómo estás caminando en estos días ante la presencia del Señor. Tú sabes
si tu corazón aún desea los placeres de este mundo, aún desea lo que Dios abomina, el pecado. Déjame decirte que Dios te ama a ti. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y como pecador, Dios te habla en esta tarde. Venid pues y estemos a cuentas. Tráele tu vida en esta tarde al Señor y Él hará de ti una nueva criatura. Porque la palabra así lo dice, que pasamos de muerte a vida, que hemos sido una nueva criatura, lavados y comprados a precio de sangre. Así es que en esta tarde yo quiero hacer una oración por ti. Si tú estás enfermo, hay una necesidad en tu vida, a través del mensaje, a través de la oración, si tú tienes fe, tú puedes ser sanado. Si tú crees en esta palabra y tú confiesas con tu corazón que Jesucristo se levantó de los muertos, que Jesucristo está vivo, que Cristo es el Hijo de Dios, y tú crees en tu palabra, tú en esta misma tarde puedes ser salvo. Así que en esta tarde vamos a hacer una oración. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por todos aquellos que nos escuchan, Señor, aquellos que no tienen una esperanza, aquellos, Señor, que aún no han puesto su corazón en ti, que no han pensado, Señor, que tú vienes pronto, y que esta palabra es una palabra de amor, una palabra de misericordia, porque tú moriste en la cruz de Calvario por amor y por misericordia a nosotros. Y así con amor y misericordia presentamos este mensaje, porque tú así lo diste, Señor. Tú nos diste esa palabra con amor, Señor, y así con ese amor lo presentamos, Señor. Esta tarde tú puedes decir, Señor Jesús, a través de este mensaje yo reconozco que tú vives. Yo reconozco que tú estás hablando a mi vida, porque mi vida está perdida en el pecado. Yo no he querido, Señor, entregarme a ti por la dureza de mi corazón, pero en esta tarde yo me arrepiento de mis pecados, Señor. Perdóname. Yo reconozco que soy pecador, que sin ti nada soy, Señor. Y en esta tarde, perdóname. Y yo quiero aceptarte y reconocer que tú eres el único Hijo de Dios, que tú eres aquel que murió en la cruz de Calvario. Yo quiero, Señor, esta tarde arrepentirme de mis pecados. Que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y entra a mi corazón. Yo te invito a vivir dentro de mi corazón, Señor. Señor, pero también enséñame cómo debo vivir para agradarte, Señor. Y en esta tarde te queremos orar por ti que estás enfermo. Señor, en esta tarde, Señor, tú conoces cada enfermedad, porque tú eres el médico por excelencia, Señor. Todo cáncer se va en el poder de tu palabra, Señor. Toda enfermedad incurable, Padre Santo, Señor, la reprendemos, Señor, la atamos en el nombre de Cristo Jesús por el poder de tu palabra. Y oramos con la autoridad, Señor. Reprendemos toda potestad de las tinieblas, Señor. Toda liberación, Padre Santo, Señor, es dada por tu palabra. Aquel que está oprimido por el diablo, Señor, en esta tarde, reprendemos con la autoridad de tu palabra, Señor, toda potestad de las tinieblas y serán libres, Señor. Gracias te damos en nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga, que Dios les guarde y pongamos por obra esta palabra, que esta palabra es palabra para vida eterna. Dios te bendiga y pronto, si Dios lo permite y nos suena la trompeta, estaremos trayendo un consejo más para nuestras vidas, que serán tiempos diferentes, tiempos de gracia, tiempos donde tenemos que adorar, donde tenemos que reconocer que Él es el Dios de la gloria, el Dios de la vida eterna. Así es que te saludamos desde este lugar, te bendecimos, que Dios te bendiga, que Dios te prospere en todas las áreas de tu vida y que Dios te guarde. Y sigue sintonizando esta programación, que aún hay tiempos de gracia. Dios te bendiga. Amén.